Alabado sea el nombre de Jesús. Continuamos esta noche con la segunda epístola del apóstol Juan a la iglesia. Mientras estudiaba y leía y al consultar, ¿verdad?, comentarios bíblicos de grandes siervos de Dios de la historia, usted puede ver que hay unas cositas en las que no se ponen de acuerdo, que si la señora era una señora literal, si tenía, ¿verdad?, sus hijos literal o se refería a la iglesia. Pero yo lo invito en esta noche a que tengamos un punto de vista, bueno, si fue una señora, si es la iglesia, nos inclinamos más porque era la iglesia y los creyentes son esos hijos de los que habla. También vemos de que hay quienes dudaban, ¿verdad?, en el principio si la segunda carta de Juan había de hecho había sido escrita por él, pero al analizar la escritura, los temas que él aborda, el lenguaje que utiliza, podemos ver que en realidad se trata de nuestro hermano el apóstol Juan. Y la semana pasada nuestra hermana ya comenzó esta epístola y ella avanzó, y así como ella, fíjese que leyó toda la carta. Yo no pude estar, pero miré el video en YouTube, miré la enseñanza. Y bueno, es tan cortita que al principio, cuando se hizo esa compilación de libros inspirados por el Espíritu Santo, no se le daba mucha importancia a estas cartas del apóstol Juan, porque eran muy pequeñas y algunos dudaban si en verdad eran inspiradas. Pero no porque un libro porque un escrito sea pequeño, quiere decir que no tenga importancia. Es como cuando usted va al médico y le recetan ciertas medicinas y le dan unas píldoras que son así de grandes, pero al lado de esas le recetan una más chiquita. Puede ser una analogía válida para esta carta. A lo mejor no es del tamaño de la primera que él escribe, donde vimos 5 capítulos, pero hay una pastillita chiquita que es beneficiosa para la salud espiritual de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Oh, gloria a Dios. Y me llama la atención cómo el hermano se introduce llamándose a sí mismo el anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y voy a repasar así rapidito para llegar a donde vamos a comenzar hoy. Y dice, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Y ya vimos que se tocó en el estudio anterior el asunto del amor, y hemos venido hablando del amor y el amor y el amor y el amor y el amor, semana tras semana tras semana. Algunos de ustedes me van a decir, yo ya estoy empachado de oír de amor. Pero el apóstol Pedro le dijo a la iglesia en su segunda carta, en el capítulo 1 y verso 12, que a él no le molestaba escribirles otra vez las mismas cosas y decirles y repetirles aquello que ellos ya conocían y aquello en lo que estaban confirmados ya. Entonces, si por ahí me escucha decir algo que mis hermanos ya dijeron en las semanas anteriores, pues tómelo porque le va a ser beneficioso. Entonces, la verdad y el amor tienen que ir de la mano. No podemos solamente irnos por el lado del amor, un amor que permite todo, un amor que acepta todo, cuando contradice la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Si nosotros vemos que en esta carta él presenta defensa a la persona de Cristo y a la encarnación de Cristo, de que él vino en carne, porque había una secta por ahí que estaba corrompiendo a las iglesias, estaban infiltrando, ya lo han oído, los gnósticos,
Y entonces había que alertar, advertir a la iglesia acerca de tales personas. Entonces, el hermano Juan, él hace este llamado de atención, si podemos decir, acerca de ese tema, que decían que no, que Cristo, ¿verdad?, era uno en su carne y había sido otro cuando recibió el Espíritu Santo, y cuando fue crucificado, esa persona lo abandonó. Entonces, contradice la verdad de la palabra del Señor, contradice la doctrina apostólica, la doctrina de los apóstoles. Entonces, amado hermano, él viene a presentar una defensa no solo al amor, sino a la paz, la verdad. La verdad, han dicho grandes escritores de comentarios bíblicos y estudiosos de la palabra, en este caso va antes que el amor. Aunque Pablo dice en 1 Corintios 13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el más grande, el más preeminente es el amor. Es el Padre el que amó al mundo. Ese es de la persona del Padre que se dice Dios es amor. De la persona de Cristo, él mismo dijo en San Juan 14, versículo 6, yo soy la verdad. Entonces, si vamos a defender la doctrina de Cristo, tenemos que poner la verdad por delante del amor. No digo que no amemos, no digo que no se predique del amor, hay que predicarlo, pero cuando se trata de defender la doctrina de Cristo, la verdad va primero. Usted puede amar a una persona y puede ver al mundo hablando de amor, pero es un amor superficial en donde pueden ver a una persona hundida en el error, y por ese amor superficial, ese amor que no es amor, no le dicen la verdad, no se le amonesta, entonces no se le dice la verdad. Y de la verdad también se dice que si la conocemos, seremos verdaderamente libres. Amén. Continuemos. Mucho me regocijé, dice en el verso 4, porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio. Y esto ya lo requete contraoímos, el mandamiento del Señor. Juan 13, 34 y 35, en donde el Señor dice que seremos conocidos por amarnos los unos a los otros, que la característica de los discípulos de Cristo es el amor. Bueno, y él dice el mandamiento que tenemos desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, verso 6, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor. Usted oye el amor y el amor y el mandamiento, y vamos y venimos y seguimos, y parece que no salimos de allí. Pero yo creo que el Señor está tratando con la iglesia en esta área, específicamente en estos últimos tiempos, por medio de su palabra. Ese mandamiento es que andemos en amor como vosotros habéis oído desde el principio, dice el apóstol. Ahora él pasa en la siguiente sección a advertir a la iglesia acerca de tales maestros falsos, acerca del espíritu del anticristo, y esto conecta con la primera epístola que ya estudiamos en las semanas anteriores. Y él dice esto: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Ya de esto nos habló en su primer volumen el apóstol Juan. Muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Y él sigue diciendo: quien hace eso es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos. Me llama la atención que en San Marcos 13 el Señor, hablando de un tema distinto, ya le había dicho a los discípulos que miraran por ellos mismos. Hay asuntos en los que el pastor nos puede orientar, hay asuntos donde podemos
preguntar, hay asuntos congregacionales, pero este asunto le corresponde a cada uno de nosotros mirarlo y analizarlo por nosotros mismos. Mirar cuando hay una doctrina de error. Nosotros tenemos al Espíritu Santo. Y cuando un espíritu de mentira viene a la iglesia disfrazado de verdad, como queriendo infiltrarse, el espíritu de verdad que está en nosotros nos va a revelar que aquello no es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque el Espíritu del Señor está en la iglesia. Entonces, cuando nosotros miramos por nosotros mismos, dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. ¿Cuántos aquí creen que tenemos un galardón si permanecemos en la doctrina, si perseveramos, que son sinónimos en la doctrina de Cristo? Pablo en un momento decía que él tenía temor que no sea, decía él, que habiendo sido heraldo, habiendo sido maestro yo a otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, cuando usted, amado hermano, escucha a un maestro falso, porque los hay y hoy abundan más que en los días de los apóstoles, usted está en peligro. El cristiano que presta oído a cualquier mensaje de la red, a cualquiera que viene con una Biblia en la mano diciendo que es predicador y no analiza la doctrina, está en peligro. Ya lo hemos dicho muchas veces de acá, está en peligro. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Usted que ha trabajado para el Señor, usted que por años le ha servido al Señor, que ha ganado almas, que ha enseñado en la iglesia, que ha servido, ha limpiado los baños, ha limpiado el piso, la cocina, ha cocinado, ha hecho esto, ha hecho lo otro por amor a la obra del Señor. Imagínese que en un momento de su vida usted pierda ese galardón por el mero hecho de prestar oído a falsos maestros, no solamente por prestarle el oído, sino porque dice más adelante que no le digamos bienvenidos a estos personajes, porque nos hacemos iguales a ellos, participamos del error de ellos. Dice la palabra del Señor, cualquiera que se extravía, verso 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y notemos ahí el término cualquiera. Puede ser de cualquier país, de cualquier cultura, puede venir vestido de la forma que sea, puede hablar bonito, puede tener un lenguaje florido, abundante, puede ser hasta convincente. Cualquiera que se extravía, quiere decir que en un momento caminó en la verdad, ¿sí? Pero se extravió. Y mirando a esa palabra extraviarse, en el lenguaje original griego era una palabra que denota ir ante o ir delante. Entonces, si yo estoy caminando con el Señor día con día, le voy a pedir a mi hermano Junior que venga un momentito. Y yo estoy siguiendo a Cristo. Yo soy Raúl López y él va a ser Cristo. Ponete ahí, por favor. Entonces, él dijo que yo lo siguiera, que camine en la verdad, que obedezca sus mandamientos. Y yo estoy siguiendo a Jesús. Estoy siguiendo a Jesús, ¿sí? Estoy siguiéndolo. Mucho tiempo estoy siguiendo a Cristo. A donde Él va yo lo sigo. Él se para, yo me paro. Él continúa, yo continúo. Él se da la vuelta y nos volvemos y así. Pero en un momento a mí me pasó algo en el camino y yo creo ahora que ya sé más que el pastor, que los maestros, que dice ahí Jesús. Y comienzo a explorar yo solo por delante de Jesús. Digo que estoy siguiendo a Cristo, pero lo dejé atrás. Entonces, esto le pasa o le había pasado a estas personas que en un momento se creyeron
que tenían ese conocimiento, porque la palabra gnóstico denota eso, un conocimiento que nadie más tiene y que era necesario para la salvación, decían ellos. Entonces ya le restaban importancia a la persona, al sacrificio de Cristo. Entonces, ¿qué hacían estas personas que se ponían delante de Jesús? Iban, pero ya no detrás, iban adelante de Jesús. Y ahí iba, mire, cuando no vamos siguiendo la verdad, en cualquier momento nos vamos o a la derecha o a la izquierda. Perdone que le voltee la espalda. Se puede sentar Jesús. Pero se da cuenta. Hago pro es la palabra, ya me vino. Chas. Hago pro. La palabra griega para ese desviarse. Y denota extravío y perderse. Yo he dicho en otra ocasión, yo comentaba en una, creo la primera vez que yo viajé en automóvil hasta el sur de Estados Unidos, en el año 2013, llevaba un TomTom, ¿se acuerdan de los TomTom? Un GPS. Y recuerdo que cuando veníamos de regreso de madrugada allá por Arkansas, en un momento la señal se le fue al bandido GPS, me dejó perdido en la oscuridad, en el medio de la nada, yo no sabía para dónde agarrar. 40 minutos, casi una hora perdido, y yo no sabía qué hacer, y mirando la pantalla si agarraba señal aquello, y no agarraba. Y me desvió del camino, estaba perdido, hermano. Y si nosotros perdemos la señal de la palabra del Señor, nos podemos extraviar. Es por eso que Él dice que cualquiera que se extravía deja de perseverar en la doctrina de Cristo y el tal no tiene a Dios. Ahora póngase a pensar usted que por aquí se aparezca un predicador y se infiltre y nos predique un mensaje, pero ahí lo vamos analizando, ¿verdad? Los que tienen el filtro del Espíritu Santo aquí y empiezan a ver, no, eso no está de acuerdo con la doctrina de Cristo. ¿Será que usted le va a decir bienvenido a ese predicador? Podemos diferir con nuestros hermanos en todo el mundo en cuanto a ciertos puntos que no alteran el asunto de la salvación por fe, de la justificación por medio de Cristo, del sacrificio expiatorio de Cristo. Si una persona viene a mí y me dice, Dios le bendiga, hermano, esa persona tiene que creer en Cristo, tiene que creer en el bautismo del Espíritu Santo, tiene que creer en la sanidad divina, tiene que creer en la resurrección de los muertos, tiene que haber sido lavado en la sangre de Cristo para que Él sea mi hermano, entre otras cosas. La deidad de Cristo. Hace unos días apenas estábamos con mi hijo haciendo unas labores ahí en la casa y pasaron aquellos que tocan la puerta. Que por cierto, el día del evangelismo los encontramos ahí en el parque también. Y no se acercan a uno, se hicieron a un lado cuando vieron que íbamos evangelizando. Pero yo me hice el que no sabía, me hice el ignorante y me puse a hablar con esas personas. Y comencé haciéndoles preguntas acerca de la deidad de Cristo, como decía nuestra hermana, si Cristo es, ¿quién es Cristo para ellos? ¿Y de dónde salen esas personas que ustedes dicen que se salvan? ¿Dónde está el reino? ¿Qué tengo que hacer para heredar eso? Y mire, cuando se vieron como bien atadas esas personas por las preguntas, me dijeron, usted está muy ocupado con su hijo trabajando, mejor nos vamos. Ay, ya vinieron y llegó un auto a recoger a esas personas y se fueron. Me invitaron para que fuera a su salón del reino. Por supuesto que si me invitan a predicar, voy. Pero mire, usted tiene que ver lo que predican estas personas, porque sectas hay por doquier.
Y para que alguien me diga que yo soy su hermano, tiene que creer lo que yo creo. Y yo creo la Biblia. Yo creo la palabra de Dios. Esas personas, por lo general, las sectas nacen de una revelación extrabíblica en sus líderes. La mayoría, si no es que todos, han tenido una revelación. Hace unas semanas un hermano me entregó un tratadito que le dieron a él en la calle, otro grupo que hay por ahí, que nació en Sudamérica, en Perú, y ellos se visten como los judíos, dicen que son el nuevo Israel. El fundador de ellos es Jehová, imagínense, encarnado, Jehová encarnado. Y yo me puse a averiguar todo lo que creen, lo que enseñan, y es alarmante. Y la forma milagrosa en que su líder aparece en escena. Entonces, nosotros tenemos que ver por nosotros mismos. Tenemos que ver con la mirada y la perspectiva bíblica y la ayuda del Espíritu Santo para no ser engañados. Dice, cualquiera que se extravía. Estas personas andaban en otro tiempo bien, pero se extraviaron. Los fundadores de esas sectas se extraviaron, se perdieron en el camino. Y dice que estos no tienen a Dios. Qué duro, hermano. Andar haciendo todo el trabajo que hacen y no tienen a Dios. Eso es terrible. Es triste. Sí, hermana, es triste. Todo lo que se hace, el dinero que se invierte, los esfuerzos humanos, los recursos de todo tipo, y no tienen a Dios. Pero miren, nosotros aquí, adorando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, aprendiendo de su palabra, con humildad cuando nos toca sentarnos a escuchar al hermano, a la hermana que pasa aquí, y cuando nos toca enseñar, enseñamos con humildad también, y con amor al Señor y a los hermanos, predicando lo que la palabra del Señor dice. No que lo sepamos todo absolutamente, en algo podemos diferir a veces, en algo nos podemos hasta equivocar, pero predicamos este manual de vida, y mientras así hagamos, nuestros pasos no se van a desviar. Sigue diciendo, el que persevera en la doctrina de Cristo. Porque el apóstol Juan no deja las cosas a media, no las deja ahí volando dando espacio a la imaginación, sino que él aclara las cosas. Y dice que el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. En ese tiempo que Juan escribe esta carta a la iglesia, era común que en los hogares cristianos se recibiera a los predicadores, a los maestros, evangelistas que iban de ciudad en ciudad, de iglesia en iglesia, los hospedaban, los recibían, mostraban hospitalidad con ellos. Hoy en día todavía se practica, todavía, ¿verdad? Hay siervos de Dios que abren la casa de ellos para que uno se quede cuando uno viaja. A mí me ha tocado. Y otras personas prefieren la privacidad de un cuarto de hotel para tener tiempo de oración, tiempo a solas, y visitan a los hermanos en su tiempo libre. Pero en este tiempo, las casas era donde los predicadores se hospedaban. ¿Se acuerda de Priscila y Aquila que hospedaron a Pablo? Entonces, estos maestros iban, y entre ese fluir de maestros y evangelistas y todo, iban estos maestros falsos. Y a lo mejor la señora elegida le había dado lugar en cierto punto a alguien de esta camada de falsos maestros. Entonces el apóstol Juan, les escribe esta breve carta, porque es muy breve, es bastante breve, tan breve que el tiempo no alcanza para explicarla. Pero
Él le dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa. Puede ser su casa de habitación, puede ser la iglesia. Y yo sé que aquí se tiene cuidado cuando se trae predicadores importados, ¿verdad? Predicadores invitados, que sean de la línea bíblica, de la línea de los apóstoles. Y ahí estamos bien. Entonces, pero si dice que si no traen esta doctrina, no lo recibamos. Y esto es duro. ¿O usted qué cree? ¿Que es algo liviano esto, así como así, cuando el apóstol dice, no lo reciban en casa? Si es un mentiroso hijo de Satanás que viene ahí a pervertir la iglesia, ciérrele la puerta en la nariz y que se vaya. Y digo esto, hermanos, en algún momento usted va a estar expuesto a alguna de estas personas. Si usted no tiene el conocimiento, la preparación bíblica, los argumentos teológicos basados en la palabra de Dios para presentar una defensa, mejor no hable con esa persona. Porque le garantizo que ellos sí están preparados en su doctrina de error para engañar. Y si lo pueden engañar a usted, lo van a engañar. Entonces, si alguno de los que está aquí por alguna razón, pues en algún momento tuviera la oportunidad de ser evangelizado por estas personas y usted sabe que no tiene esa preparación bíblica, mejor no lo reciba. ¿Me explico, Federico? Bueno, no lo recibas en casa ni le digas bienvenido. Hay quienes dicen, es que Dios es el Padre de todos, hay un solo Dios y Dios nos ama a todos y lo importante es tener a Dios aquí, dicen. Yo me he encontrado con mucha gente que me dicen eso cuando uno trata de evangelizarlo. El otro día abordé a un muchacho de República Dominicana en la calle que hasta se asustó la forma violenta que le caía encima con la palabra de Dios. Y comenzó diciéndome que él era cristiano, que él creía que esto lo era, pero a medida que dimos 10 pasos, yo me di cuenta que solo quería salir del apuro. Pero si no tiene a Cristo, necesita la salvación. Mucha gente que dice, no, que Dios está en todos lados, Dios ama a todos, y donde se reúna la gente, ¿verdad? Ahí Dios por misericordia. No, hermano. Donde hay error, donde hay engaño, Dios no se manifiesta. Hermano, no le voy a decir un secreto a la iglesia ahora. Cuando aquí traen alguien que nunca ha predicado, yo me fijo que la pastora se queda allá arriba chequeando, como quien dice, yo me quedo mirando. Y ese es el objetivo. No te conozco bien, vamos a decir un ejemplo. ¿Qué tú traes? Y es una forma de respaldar a la iglesia. Y me disculpa la pastora si dije eso, pero ya que el tema se está hablando, es un tema de uno, vamos a decir, preservar lo que en la casa se está dando. Y qué bueno que trajo esa colación. Gracias, hermano. ¿Y por qué no podemos recibirlo o decirle bienvenido? Vamos al verso 11. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Y usted, hermano, no quiere participar en las obras de error de otra persona. ¿Verdad que no? Yo recuerdo, hay una historia creo que es segunda de Crónicas 18, donde el rey de Israel y el rey de Judá se reúnen, hacen un gran banquete, y el rey de Israel, Acab, le dice al rey de Judá, Josafat, acompáñame a la guerra contra Ramot de Galaad. Y él le dice, claro que sí, yo soy como tú y mis hombres como tus hombres. Y ahí se van, hacen alianza y hacen llamar, pero Josafat le dice que traiga un profeta para escuchar, para consultar palabra de Dios, y traen los profetas de mentira, y había uno que no le profetizaba bien, o sea, bueno, lo que él quería.
Pero la historia es que se van a la guerra. Ya el profeta le había dicho: yo vi a Israel desparramado por los montes como quien no tiene pastor. Y van a la guerra, y cuando van a entrar en conflicto, el rey de Israel dice que se disfraza, se quita sus ropas reales y le dice al rey: quédate tú en el carro, tú con tus ropas reales, pero yo me voy a disfrazar de un soldado. Y entró al conflicto. Cuando el rey Josafat se queda en el carro, dice que los enemigos lo rodearon. ¿Por qué? Él le dijo a Acab: yo soy como tú. Y fue a la guerra con un hombre que no era un hombre recto delante de Dios. Ustedes conocen la historia del rey Acab. Y ahí en su angustia clamó y dice que Jehová lo libró por su misericordia. Y allá viene un loco, agarró el arco, ya no miró a quién dispararle y tiró la flecha al aire y mató al rey de Israel, el que estaba disfrazado. Esa es como aquella historia, ¿verdad? Aunque sea este peloncito me llevo. O sea que le caía o le caía ese día. Pero no podemos decirle bienvenido a este tipo de personas porque participamos en esas malas obras de ellos. Venimos a ser parte de su error. Usted y yo no queremos ser partícipes de ese error. Jamás, amado hermano. Luego, ya en el final, los últimos 2 versículos, Juan dice que él tiene muchas otras cosas que decir o escribirles. O sea que si el asunto no hubiera sido apremiante, a lo mejor tendríamos una carta más larga. Pero Juan le dice: tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel. Hay quien dice, ¿verdad?, que las cosas se dicen mejor face to face, cara a cara, y no por medio de papel. No he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Habían muchas cosas que tratar, pero el apóstol Juan escribe lo más necesario, lo más importante, y envía esa carta a aquella iglesia, a aquella señora elegida, para advertir acerca de estas cosas, para ponerle una luz roja al asunto. Y luego le dice: los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan, amén. O sea, los primos, ¿verdad? Dijo alguien ahí, eran los primos y las primas. La iglesia donde Juan estaba y los hermanos envían esos saludos a la señora elegida, a la iglesia de aquel lugar. Hay quienes creen que era la iglesia de Éfeso a la que Juan le escribe. No sabemos exactamente. Pero cuando el apóstol Juan escribe esto, que él quiere decirles tantas cosas, pero no por medio de papel y tinta. Él quiere ir y ver cara a cara. La comunión con los hermanos fortalece los vínculos, ¿sí o no? Yo me gozo viendo un servicio por la internet cuando no puedo venir a la iglesia, pero cuando venimos al culto y podemos ver a los hermanos, está el estrechón de manos, el abrazo, el Dios te bendiga, esa comunión del Espíritu en medio de nosotros nos bendice, nos edifica. Entonces, no es como mandarle un mensaje, ¿verdad?, a la pastora: Dios la bendiga, pastora, me encantó como predicó hoy, pero me quedo en la casa. No, hay que procurar el contacto y la relación con los hermanos. Amén. Tengo muchas cosas. David decía, sí fue David, ¿verdad? En el Salmo 45 él decía que él dirigía al rey su canción y que su boca rebosaba palabra buena. Llega a decir que su lengua es como pluma de escribiente ligero. Y hay algo lindo en la conversación, hay algo bonito donde las palabras abundan, no para pecado, porque dice también que donde abundan las palabras abunda el pecado, ¿verdad? Pero no, donde
se puede expresar el afecto por los hermanos, donde se puede amar y así cumplir ese mandamiento del principio. Amén. Entonces, amados hermanos, en esta carta podemos ver diferentes cosas, pero en sí está ligada a la primera carta. Está ligadísima a la primera carta, es algo que nosotros ya escuchamos, es algo que nosotros ya aprendimos, y hoy el Señor nos dice nuevamente que el mandamiento que Él nos ha dejado es amar unos a otros, guardarnos de los falsos maestros, perseverar en la doctrina de Cristo. Y esa doctrina de Cristo es que Él fue manifestado en carne, exaltado en el Espíritu, fue vivificado en el Espíritu, Él fue visto de los ángeles, fue llevado arriba, dice la palabra del Señor, creído por todos. Eso es lo que predicamos nosotros. Y predicamos también de que Él no solamente se encarnó, sino que murió en la cruz y resucitó al tercer día. ¿Sí? El apóstol Pablo trataba un asunto similar con los corintios. Allá en el capítulo 15, en el verso 33, él le dice, hablando de la resurrección de los muertos, que las malas conversaciones corrompen. ¿Cómo? Ah, sí lo han leído. Muy bien, hermano. Entonces, porque ahí se estaba diciendo que los muertos no resucitaban. Entonces Pablo le dice, y si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Entonces nosotros tengamos cuidado de prestar oído a las voces equivocadas. Hay un Espíritu Santo que habla, hay un Dios que habla por medio de su palabra a través de los maestros en las iglesias, a través de los pastores primeramente, y de aquellas personas, ¿verdad?, que guiadas por el Espíritu Santo entregan una enseñanza, un mensaje a la congregación. Entonces, amado hermano, hoy viene breve el asunto. Póngase de pie, vamos a orar. No vamos a extendernos más porque, como le decía, estas cosas las hemos oído, estas cosas las hemos aprendido, hemos estado estudiándolas ya por semanas y semanas. Y es una carta tan pequeña, 13 versículos, y no se pierda la que sigue porque solamente tiene 15. Amén. Y así vamos a continuar. Incline su rostro un momento. Demos gracias, Señor. Amado Dios, muchas gracias en esta noche por la comunión de tu Santo Espíritu, Señor, por esta reunión de elegidos tuyos. Esta es una señora elegida, Señor, elegida por ti. Aquí están tus hijos, estamos aquí tus hijos reunidos, Señor, agradecidos por la verdad que nos ha sido revelada, agradecidos porque hemos conocido a nuestro Señor, hemos conocido la verdad y seguimos, Señor, creciendo en el conocimiento de Cristo, en el conocimiento de tu palabra, Señor. Amado, en esta noche te pido que ese Espíritu Santo no se aparte de nosotros, no nos dejes ni un segundo, Señor. Guíanos a toda verdad, guíanos, Señor, a esa verdad de tu palabra, y que esté tan presente en nosotros que cuando lo falso aparezca, sepamos distinguirlo como se nos ha enseñado aquí en la casa. Dios mío, porque donde habitas tú, Señor, por tu Espíritu, no puede haber engaño, no puede haber error. Señor, muchas gracias por cada hermano que ha oído esta enseñanza, esta palabra, tanto aquí presentes en la iglesia como por medio de las redes sociales. Ahí también, Señor,
ministra al corazón de mis hermanos, aunque no formen parte de esta congregación, pero tu palabra es viva y eficaz, Señor amado. Ahora, Señor, te ruego que sigas enseñándonos, que podamos seguir creciendo más y más en tu palabra, en gracia, en verdad, que prediquemos y practiquemos el amor y defendamos la verdad, Dios mío. Ayúdanos, oh Señor Jesús, por tu Santo Espíritu. Amén y amén.